Bueno. Ya llegamos ahora a la conclusión de 2 de Timoteo y vamos a ir a la parte final, capítulo 4. Vamos a ir a la parte final y vamos a ver el versículo 19 al versículo 22 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Es casi un año que hemos estado en esta carta. Sé que ha sido variada porque en el medio hay otras reuniones y otros temas para predicar, pero aproximadamente un año duró la exposición de 2 de Timoteo. Los mensajes están en YouTube, así que pueden ingresar ahí al canal de la iglesia, Iglesia Bautista Vida Abundante, para poder ver y escuchar también las predicaciones de 2 de Timoteo, pero también de Filipenses, que quedaron grabadas. Así que vamos a orar, vamos a dar inicio a la exposición de la palabra. Oremos. Señor, gracias por este momento, gracias porque tú eres bueno, muy bueno, Señor, en gran manera. Nos ayuda, nos fortalece, nos anima, nos das el renuevo que nosotros necesitamos para poder estar cada día, Señor, para poder estar aunque sea de pie, caminar. A otros pueden correr y otros pueden hasta volar, Señor, según el ánimo en que estén. Pero Padre, tú siempre das lo que nosotros necesitamos para la situación en que estamos, en que nos encontramos, y te agradezco, Señor, por ello. Te pido, Dios, para que ahora tú estés de manera especial guiando la predicación, para que cualquier tipo de obstáculo, barrera que se levante, tú puedas derribar todo eso, porque la palabra tuya tiene poder, sin lugar a duda, tiene poder y no vuelve vacía, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor. Así que te ruego para que los que estén aquí puedan no endurecer su corazón, como dice en hebreo, que si hoy oyeron tu palabra, Señor, que no endurezcan su corazón, sino que tengan un corazón tierno para poder ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Ayúdame a mí, Padre, también para poder exponer de manera clara y de manera concisa lo que Pablo escribió ya en los últimos 4 versículos de esta carta. Ayúdame, Padre, a poder sacar también los principios y aplicaciones que debemos poner en práctica para nuestra día a día. Te alabamos, Señor, porque solo no estamos, sino que tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a poder entender y a poder poner por obra, Señor, la palabra. Gracias, Dios, y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer entonces a partir del versículo 19. Voy a leer el versículo 16, que es el versículo que expusimos el domingo pasado. Así que del versículo 16 hasta el versículo 22 voy a leer. Dice así la palabra del Señor: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora versículo 19 dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onésiforo. Versículo 20: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Y Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a ver ya estas palabras de despedidas. No podré encuadrarlo en
una sola frase, pero se podría decir buenas relaciones para el ministerio, o sea, que son saludables. Si vos querés tener un ministerio saludable, necesitas tener contacto, relaciones y no ser aislado de la iglesia, del cuerpo que Dios te ha puesto, no estar aislado de ello, sino estar en comunión y en contacto con otros hermanos que pueden estar en otra iglesia o en otro lugar geográfico, como vemos en este caso. No existía el internet, no existía en el WhatsApp, no existía nada de la tecnología que tenemos ahora, el teléfono no estaba, sino el medio de comunicación eran los heraldos, que eran las personas, los mensajeros, o si no, las cartas, como en el caso de 2 de Timoteo. Es una carta dirigida de Pablo hacia Timoteo. Y al final, vemos el versículo 19, comienza con un saludo. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Entonces vamos a ver la primera persona a quien saluda, que es a Priscila, a Prisca y a Aquila. Yo puse Priscila, ¿por qué? Recuerdan que este no es la primera vez que nombra a Aquila. Prisca, tal vez ustedes dirán, Prisca, ¿quién es Prisca? Aquila sí lo he sentido nombrar en otra parte de la Biblia, o tal vez no, para aquellos que tal vez no han leído un poco de Hechos, pero en Hechos se menciona a Aquila. Aquila era el esposo de Priscila, y Priscila, bueno, era un matrimonio. ¿Y a quién habían guiado a la verdad del Evangelio en sí? Una verdad completa del Evangelio. ¿Se acuerdan de ese nombre? Bueno, vamos a ir viéndolo, pero era Apolos. La cuestión, que Prisca es el nombre, o sea, el nombre completo, el nombre normal, pero Priscila, que vemos en otra parte de la Biblia, es el diminutivo. Es decir, como decir Mariana, Marianita, o Luciano, Lucianito. A eso me refiero. ¿Me explico? Bueno, lo que vamos a ver, vamos a ir viendo la característica de este matrimonio que se ve en la Biblia. Vamos a comenzar con Hechos, capítulo 18. Vemos cómo se conocieron Pablo y el matrimonio a quienes saluda. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3, aquellos que no lo encuentran, bueno, presten atención lo que dice la palabra del Señor. Hechos 18, 1 al 3, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, o sea, lo que sucedió en Atenas fue que Pablo empezó a predicar en el Areópago y muchas personas se burlaban del mensaje de Pablo, eran filósofos, los epicúreos, entre ellos. La cuestión es que ellos no creían en la resurrección, no lo veían como algo, o sea, algo moralmente aceptable, y lo veían como algo ilógico. Pero el versículo, muchas personas no creyeron, pero algunos sí creyeron. Pablo se va de esa ciudad en cierta manera, con ese fracaso. En Atenas no establece una iglesia, de igual manera no era el propósito de establecer una iglesia, pero allí hay pocos convertidos. Versículo 2 dice, de capítulo 18, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer, ¿qué cosa? Tiendas. Ellos hacían carpas, hacían las tiendas que eran para dormir, para los peregrinos, establecían su lugar y ponían su carpa y dormían. La cuestión es que ellos empezaron a trabajar con Pablo. Ahora, es así como se conocieron, pero recuerden cómo estaba Pablo. Le voy a leer un pasaje para hacerle ver cómo estaba Pablo cuando llegó a Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Lo voy a leer. Dice,
lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y estuve entre vosotros, o estuve entre ustedes, con debilidad y mucho temor y temblor. Es así como Pablo llegó ¿a dónde? A Corinto. Es así como llegó a la ciudad de Corinto. Así que si no lo encuentran, presten atención, después lo pueden leer, pero eso es lo que dice. Llegó él con temor y temblor. Él no llega con el pecho inflado, diciendo, bueno, esta ciudad me lo voy a predicar a todos, me los como vivo. Él sí tenía una confianza, como vemos, de la palabra de Dios, que no es de humana persuasión, sino con la palabra del Espíritu Santo. Él quería convencer con eso, con el verdadero evangelio. Pero él, en su humanidad, él siente una debilidad en la carne, se siente con temor y con temblor. Era una ciudad grande, grandísima, era una ciudad también, ¿cómo? Moralmente, como quien diría, buena, no, era inmoral, pagana. Había un templo donde habían sacerdotisas. ¿Qué es lo que hacían las sacerdotisas? Eran invitar a los sacrificios, hacían orgías. Las personas que querían ir y sacrificar a los ídolos, adorar a los ídolos, se acostaban con ellas a cualquier hora del día. De tal manera que para decir, fornicar, o sea, hacer el acto de fornicar, un verbo, si me acuerdo el verbo, decía, voy a corintiar. O sea, ellos fueron tan inmorales que para decir, voy a cometer ese acto sexual ilícito, voy a hacer corintiano, o sea, como hacer lo mismo que hacen los corintios. Es a ese nivel de perversidad, y vemos que había mucha inmoralidad de todo tipo, y Corintios afrontaba esos tipos de problemas. Entonces, cuando Pablo llega allí, él se encuentra de esa manera. Y él estaba solo, no había nadie. ¿Y con quién se encuentra? Con un judío llamado Aquila, y quien le abre las puertas de su casa y les recibe a Pablo, y pueden estar juntos trabajando, y Pablo puede estar en cierta manera predicando la palabra durante un tiempo prolongado, y allí se establece la iglesia de Corinto. Así que podemos ver de Aquila que salieron de Roma, ellos trabajaban en Roma. ¿Se imaginan eso? Salir de ahí, fueron expulsados, su negocio comienza de cero, y vuelve allá y empieza a trabajar de vuelta, le abre las puertas a Pablo y comienza con él el ministerio. Ahora ellos no solamente se quedaron ahí en Corintios, sino que también continúan su viaje con Pablo. Hechos 18, versículo 18, dice lo siguiente. Hechos capítulo 18, versículo 18. Dice, voy a leer otro pasaje del versículo 18, pero del capítulo 18, así que quédense ahí un ratito. Dice el versículo 18 de Hechos: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, donde, en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo se rapó la cabeza. Bueno, la cuestión que Priscila y Aquila acompañaron a Pablo en el viaje misionero. O sea, fueron a la otra ciudad donde se dirigía Pablo. Uno se pone a pensar, salieron de Roma, su negocio fue, como quien diría, bloqueado. ¿Por qué? Porque el emperador dijo, no quiero ningún judío en Roma, se van todos. Entonces su trabajo empezó de cero. Ahora están en Corintios, se establecen, tienen un cierto de estabilidad. ¿Y qué pasa con Pablo? Pablo dice, no, yo voy a seguir para otro lado. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Se van, siguen a Pablo. Y bueno, ellos después siguen trabajando. Pero yo me pongo a pensar, muchas veces, hago un paréntesis, muchas veces se sigue más el trabajo que seguir la voluntad del Señor, ¿verdad? Eso vemos, que es lo que mueve a las personas.
Y debería ser al revés, o debería quedar en segundo plano el trabajo. Si eso, lo que hicieron fue eso. Ellos se podían haber quedado en el lugar donde estaban, pero ellos siguieron haciendo la obra, porque eso era lo que Dios quería para sus vidas. Querían que acompañasen a Pablo en la predicación. Versículo 26 del mismo capítulo dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Estoy leyendo el versículo 26 del capítulo 18. ¿Quién estaba predicando con denuedo? Apolos. Apolo estaba predicando acerca del bautismo de Juan, y lo cual estaba en lo correcto, pero se había quedado en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya había venido Jesucristo, había venido y era el Cordero que quita todo el pecado del mundo, y ese mensaje estaba abierto para todos, para los gentiles y para los judíos, y también para los gentiles. Entonces Apolo recibe instrucción directa de Priscila y Aquila. Otro pasaje, vamos a ir a Romanos primero, capítulo 16, versículos 3 y 4. El pasaje que leímos, podemos ver que Priscila y Aquila eran personas instruidas en la palabra. No eran neófitos, no eran personas que se quedaron sin el conocimiento, sino que tuvieron la capacidad para instruir a Apolos. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 16, que es el libro siguiente de Hechos, Romanos 16, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Acá podemos ver que ellos eran colaboradores de Pablo, trabajaban a la par. También vemos que ellos arriesgaron su vida. ¿Por qué? Por el Evangelio. Arriesgaron su vida, pusieron en juego su vida. No solamente pusieron en riesgo su economía, porque salieron, de cierta manera, sin ninguna garantía de trabajo, sin ninguna garantía de éxito económico. Salieron solamente con la garantía de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que más necesitamos nosotros, hermanos. Voy a hacer de vuelta el paréntesis. Eso es lo que más necesitamos. Necesitamos saber que el lugar más seguro es estar, ¿dónde? En la voluntad del Señor, en el centro de la voluntad del Señor. Si no estás en el centro de la voluntad del Señor, las demás cosas que pasan no importan, no son garantía. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? El Omnipotente. Sus alas, sus plumas te cubrirán, te guardará del lazo del cazador. Entonces, lo único que necesitamos es estar en su voluntad. Bueno, Priscila y Aquila seguían, y ellos pusieron en riesgo su vida. Ellos eran conocidos también por los demás cristianos de las otras iglesias. Su testimonio llegó hacia otras iglesias, su testimonio, su obra. Entonces, vemos que eran personas piadosas. Y el último versículo que voy a leer, si quieren ir allí, amén. Si no, escuchen 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Estamos viendo a quién estaban saludando Pablo cuando el último versículo de 2 Timoteo. Vemos un matrimonio que era Priscila y Aquila. En Timoteo vemos que se llama Prisca y Aquila. Pero el último versículo que voy a leer, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice así, al final de esta carta: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en ¿dónde? En su casa, os saludan mucho en el Señor. Ellos no solamente seguían a Pablo en la predicación, no solamente le dieron un lugar cuando Pablo lo necesitaba, le ofrecieron también un trabajo. Cuando Pablo no era
no se fue a Corintio, ¿por qué? Por trabajo. Pero él fue para predicar. Pero él, ¿qué necesitaba? Necesitaba sustento, necesitaba de dónde comer. Y sus manos le sirvieron, su oficio le sirvió. Entonces Priscila y Aquila le fueron de plataforma para ese ministerio que comenzó. Pero no solamente se quedaron allí, sino también dice que Priscila y Aquila tenían una iglesia. ¿En dónde? En su casa. Ellos estaban comprometidos por completo con la obra de Dios. Querían que la obra siguiese avanzando. Así que vamos a ir primero ahora a la aplicación. Si tienes un matrimonio, debe ser como Priscila y Aquila. Si tenés un matrimonio, debe ser como el de Priscila y Aquila. Ellos tenían un trabajo, pero su trabajo no fue un impedimento para servir al Señor. Al contrario, fue una plataforma para servir al Señor. No solamente su trabajo, sino también su casa. Su casa era ¿para qué? Para la obra de Dios. Recuerden ese momento, ¿qué es lo que hacían las personas? En Hechos capítulo 2, al final del capítulo 2, al final del capítulo 4, ¿qué es lo que hacían los cristianos? Vendían sus propiedades y lo ponían en los pies de los apóstoles. O sea, había un movimiento tan grande, tan fuerte, un amor tan grande y una generosidad tan grande, que Bernabé era uno de ellos, que vendió su propiedad y lo puso a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades, que estuvieron dispuestos a hacer ese sacrificio. Ahora, Priscila y Aquila también hacen algo similar, reciben a la iglesia en su casa. Nosotros, y muchas veces, tal vez con tu casa no querés recibir a nadie, ¿no? No querés que ninguno de la iglesia te visite. Pero, ¿qué cosa? Debería ser como Priscila y Aquila, que tu casa sea para la obra de Dios, para la obra de Cristo, para que sea un lugar donde se predique el Evangelio. Debería ser así tu matrimonio. Ellos fueron de apoyo ¿para quién? ¿Para qué persona? Él cuando estaba con temor, con temblor, estaba con debilidad, Aquila, el judío, y Priscila, su esposa, le abrieron las puertas de su hogar. Y dijeron, vení, trabaja conmigo, trabajemos. Porque él sabía que Pablo iba para predicar la palabra. Ustedes deben ser apoyo. Eso es algo medio egoísta, pareciera como si fuera egoísta o egocentrista. Pero ustedes deben ser de apoyo para mí, que yo soy el pastor. Si yo no fuese el pastor, que quien sea que estuviese liderando, todos debemos ser de apoyo para esa persona. Tu matrimonio debe ser así, porque debe procurar la promoción del Evangelio. Si él está en la verdad y quiere hacer la gran comisión, debe ser así. No debe ser de tropiezo, no debe ser de obstáculo. Debe ser como Priscila y Aquila, que estuvieron allí colaborando con Pablo. También fueron maestros. ¿Fueron maestros o no fueron maestros? Fueron maestros. Le instruyeron a Apolos, le guiaron por la senda de la verdad. ¿Y vos cómo podés llegar a un conocimiento, como quien diría, de madurez? Es a través de pasar tiempo en la palabra. De pasar tiempo en la palabra y de pasar tiempo en la palabra, de estudiar, de escudriñar, de buscar, de indagar, de investigar. No hay otra forma, no es de lectura superficial como vas a ser un maestro. No es de leer un capítulo o agarrar la Biblia y sacar y leer lo que encontrás en el día. Y ese versículo, es el que me toca y ya está. No vas a lograr la madurez y la solidez en la escritura a través de esa práctica. Te vas a quedar siempre en la superficialidad. Pero si vos querés ser como Priscila y Aquila, quien tomaron a un joven, porque siempre vas a tener un joven, siempre vas a tener una joven o un joven para poder guiarle a la senda de la verdad, al conocimiento más pleno. Si ustedes, yo le diría, pensá en a una persona joven, pensala, ya sea mujer o varón, pensá ahora, en tu cabeza ahora mismo. Tenés seguro gente a tu alrededor para poder hablarle de Cristo, para poder hablarle de la verdad del Evangelio. Tenés.
entonces debe ser como Priscila y Aquila. Un matrimonio ejemplar, que pusieron todo a disposición. Hasta su casa, dijeron, vengan acá. Y por último, los matrimonios son importantes. Los matrimonios que están acá son importantes. Sigan así, sigan al Señor. Porque qué feo, porque Priscila y Aquila sirvieron juntos. Porque qué feo es que solamente la esposa sirva al Señor. Qué feo que solamente la esposa sirva al Señor. O sea, está bien, tal vez no sea convertido, lo que sea, pero es como una imagen incompleta, ¿verdad? De lo que es el Evangelio. Porque el matrimonio es la representación de ¿qué? De Cristo y la iglesia, que es su esposa. Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Es la representación gráfica. Entonces, qué feo es, o qué incompleto es cuando el hombre solamente está sirviendo al Señor, o cuando la mujer solamente está sirviendo al Señor, o busca al Señor. Entonces, cuida tu matrimonio, varón. Busca que tu esposa sirva al Señor. Y que no sea al revés. Y si es al revés, despertate, tenés que servir con tu esposa. Tenés que servir con tu esposa. Tenés que orar, tenés que ser más piadoso que ella. Tenés que ser un líder espiritual. Así que vamos ahora a pasar a la segunda persona a quien Pablo le saluda. En 2 de Timoteo, recuerden, capítulo 4, vamos a ir un ratito allí, vamos a estar allí, mejor dicho, 2 de Timoteo capítulo 4, dice versículo 19, saluda a Prisca, que ya vimos que es Priscila, saluda a Prisca y a Aquila, y en la casa de ¿quién? De Onésiforo. Y ahora vamos a ir al capítulo 1, porque no es la única parte en la carta que se menciona a este personaje. Capítulo 1, versículo 16, dice, versículo 15 para poner en contexto. Versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de qué cosa, de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, este personaje era una persona dispuesta, era una persona leal. Pero hay una particularidad. Se refiere a él, cuando se refiere a él, ¿cómo se refiere un término previo a él, a Onésiforo? ¿Qué dice? A la casa de Onésiforo. No dice a él solamente, sino dice a la casa. Y esa casa, o oikos, que es la palabra en griega, puede significar o morada física, una casa, un lugar donde vos estás, donde vos dormís, o puede ser los miembros, los familiares de tu familia, o sea, de la casa. Entonces, acá vemos que se estaba haciendo referencia a los familiares de Onésimo. Él le estaba haciendo referencia a él, a su familia. Y entonces vemos una familia leal, una familia que busca al Señor. Él, ¿qué es lo que hizo? Él, como hombre piadoso, dice primero, muchas veces me confortó, versículo 16. También dice que no se avergonzó de sus cadenas. Versículo 17, estuvo en Roma y me buscó solícitamente y me halló. Cuando las personas se avergonzaban de Pablo, ¿por qué? Porque estaba preso. No querían tener nada que ver con una persona presa por predicar el Evangelio.
no querían tener nada que ver. Por eso Pablo en Timoteo, en versículo 8 le dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. No te avergüences, le dice a Timoteo. Y vemos a Pablo también diciendo, yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y vemos en versículo 16 a una persona que tampoco se avergonzó de las cadenas de Pablo, lo que él representaba, que era un predicador del Evangelio. Vemos que él lo confortó, no se avergonzó, que él lo buscó solícitamente. Y versículo 18 dice, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. De una manera abundante le ayudó este personaje. Lo ayudó con toda su fuerza, con todos sus recursos. Él y ¿quién más? ¿Quién más? Su casa. Su casa. Entonces, qué importante es una familia que sirva al Señor. Que juntos busquen ayudar en la obra. Que estén en coinonía en cuanto a servir al Señor. Qué lindo es eso. Hoy en día ya no se ve. Ya no se ve. Familias completas yendo a la iglesia, no se ve. Como le dije, sabemos que Jesús dice que iba a poner espada, ¿no? Iba a dividir el padre con el hijo y así. Iba a poner disensión. Es una realidad. Pero también qué bueno es que el padre y la madre puedan guiar a sus hijos al Señor y que juntos puedan venir con sus hijos a la iglesia. Porque vemos que este personaje era con toda su casa. Versículo 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de ¿quién? De Onesíforo. Entonces era su casa, su familia. Vemos muchos fracasos en el Antiguo Testamento de que no pudieron conducir. Lot, ¿cuánto pudo salvar de su familia? 2, y habían más hijos, pero esas 2 encima pecaron. No pudo guiar a su esposa. Miró hacia atrás, se convirtió en estatua de ¿quién? De sal. Entonces vemos que hubieron muchos fracasos, pero el caso de Onésiforo no fue así. Él buscó servir con su familia. Qué importante es una familia que sirva al Señor de manera completa. Y acá vemos que Pablo le saluda a su casa. Ahora cambia, no solamente saluda, sino ahora que da un informe. Da un informe a Timoteo. Versículo 20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejó en Mileto enfermo. Eran informes en cierta manera del ministerio. Erasto se quedó en la obra de Corintio. Corintio era una ciudad donde estaba la iglesia de Corintio, en la cual fue dirigida la primera y segunda de Corintios. Erasto se quedó allí. No dice mucho de la Biblia de él. Ahora, Trófimo dice que se quedó enfermo, ¿en dónde? En Mileto. Pero él no es que se quedó, dice, dejé en Mileto enfermo. O sea, Pablo, por más que quisiera sanarlo, a veces no era la voluntad de Dios la sanación. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del ministerio de Pablo? ¿Era el de sanar o el de predicar? El de predicar. Porque vemos casos como el de Trófimo, que dejó enfermo. No estaba haciendo malo, sino de cierta manera era la voluntad del Señor que él estuviera así. Vemos otro pasaje donde Pablo a Epafrodito lo deja, o sea, él quería que se salvase porque él estaba enfermo casi hasta morir, pero dice que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de Epafrodito, y entonces para que pudiera salir de ese estado crítico que era una enfermedad casi de muerte. Entonces vemos que Pablo no lo sanó a la primera, al igual que él tenía un aguijón en la carne. ¿Y cuántas veces había rogado al Señor que lo quitase? 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta, la divina respuesta? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y la enfermedad, muchas veces, Job fue un varón de dolores, literalmente. Pero acá Trófimo se quedó enfermo.
en Mileto. Esa es la información que da Pablo. Y su propósito era predicar. Ahora, versículo 3, el siguiente versículo 21. Procura venir antes del invierno. Vemos una petición que hace Pablo, una petición final. Y esta petición demandaba que él viniera, pero que viniera en un tiempo establecido. ¿Cuál era ese tiempo? Antes del invierno. Antes, no después, o no durante. Él le pidió antes del invierno. Él ya le había pedido las cosas que él necesitaba. ¿Qué es lo que necesitaba? El capote, necesitaba los libros, mayormente los pergaminos. Él necesitaba eso para lo que sea, era leer, y otro el capote, el abrigo que había dejado en la casa de Carpo. Entonces él pedía que sea antes del invierno la visita de Timoteo. Para comentar, a veces las personas necesitan ayuda en un tiempo determinado. Cuando pase ese tiempo, ya será demasiado tarde. Los hijos nacen siendo bebés, o no nacen siendo adultos. Siendo bebés, están bajo tu cuidado, después se convierten en niños, después de niños, ahora está, antes la Biblia no dice adolescentes, pero bueno, le llamamos adolescentes, y después se convierten en jóvenes y ya adultos. Y si vos no estuviste ayudándole en su crecimiento y en su formación durante el tiempo que estuvo con vos, ya llega un tiempo cuando ya es demasiado ¿qué? Tarde. Es así, demasiado tarde. Ya un árbol, cuando tiene sus raíces y ya está crecido, no lo puedes enderezar. Ya está. Y lo que no hiciste antes, ya no lo puedes hacer después. Así que mientras que ellos estén disponibles, vos poder asistir, ayudarle, hacelo. Eso es un modo de ejemplo. Pueden haber muchas otras formas o maneras de aplicar este principio. Hay veces que las personas necesitan ayuda en un tiempo establecido, no después o no durante. No solamente vemos esta petición, sino que ya al final vemos que también hay personas que le saludan a Timoteo. Le saludan, le dicen: Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Qué nombre, no? ¿Qué nombre? O sea, le pondrían a sus hijos o a alguien Pudente, Éubulo. Bueno, a mí me pusieron nombres más o menos, pero la cuestión es que esos son nombres extraños y raros. Y no son conocidos. No son conocidos a nivel bíblico. Solamente lo menciona en esta parte de la Biblia. Pero podemos ver que hay un contacto estrecho entre Pablo, Timoteo. Vemos que hay una conexión, o que buscaban la comunión. Entonces me pongo contento cuando después de una conferencia, ya sea de hombres, de jóvenes, a un campamento, mantienen el contacto con hermanos de otra iglesia, de otra congregación. Me pongo contento. Me pongo contento cuando son intencionales en eso. Porque si no, ¿con quién vas a hablar? ¿Quiénes van a ser tus amigos? ¿Quiénes van a ser tus compañeros? ¿Quiénes van a ser aquellos que cuentan las cargas? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser los que van a orar por vos y con vos? ¿Quiénes? Entonces, no solamente los hermanos de aquí, sino que eran o los hermanos que estaban próximos a Pablo o a Timoteo, sino que eran personas también de otro lugar, de otra congregación. Entonces te animo a que puedan mantener un contacto después de esos eventos. Después del retiro regional de damas, por ejemplo, si yo le hago la pregunta, no hace falta que contesten. ¿Hicieron contacto con alguna otra hermana, esposa de pastor? ¿Hicieron contacto? ¿Mandan mensaje a esas hermanas? ¿Mantienen una conexión? ¿O siempre es su mismo grupo, la misma persona, o incluso vos mismo?
Qué bueno es que hagas contacto, que hagas relaciones para poder mantener esa conexión, para poder orar unos por los otros, animándose en el Señor. Versículo 22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo concluye con este versículo dándole buenos deseos. Es lo que anhela, es esto para Timoteo y para los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, o sea, con tu neuma, lo que tenemos en el interior. Y este versículo puede estar muy relacionado con Efesios capítulo 3, versículo 14 y 17. Voy a leerlo. Efesios 3, versículo 14 y 17. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La cuestión es que Pablo anhela y dobla sus rodillas con el fin de que habite Cristo en sus corazones, en el hombre interior. Ese es lo que anhela Pablo para los efesios. Y eso es lo que anhela Pablo también para Timoteo. Que Timoteo siga siendo fortalecido en el hombre interior. Que habite Cristo en él. Porque es la única manera, es la única forma en que Pablo pueda tener un ánimo pronto para hacer la obra de Dios. Porque es desalentador para las condiciones en que vivía Pablo. Era desalentador. Pablo y Timoteo era desalentador. Y lo que se avecinaba era aún peor: la persecución sistemática e intencional del gobierno romano, que empezaron a tomar a los cristianos y lo mandaban al Coliseo, la muerte misma. Entonces, Pablo quería que el Señor Jesucristo estuviese con el Espíritu. No le dice con la persona, no le dice físico, el cuerpo, le dice con el Espíritu. Eso me llama la atención, porque vemos que el Señor Jesucristo puede animar y fortalecer los corazones. Los corazones. No solamente que vos estés acá significa que vos estés animado, fuerte espiritualmente. Necesitás que, como dice en Efesios capítulo 3, que Cristo habite, ¿dónde? En los corazones. En tu corazón, que vos puedas ser fortalecidos en el Espíritu. Yo lo que necesito es eso. Vos lo que necesitas también es eso. ¿Cómo lo haces? Pasando tiempo con Él, en comunión íntima, orando, ayunando, vigilando, meditando la palabra. Cristo te va a fortalecer tu espíritu. No solamente Él daría fuerza espiritual o estaría con Él, su misma presencia en toda la obra, sino también vemos que dice al final: la gracia sea con vosotros. Así que sin la gracia de Dios no podría ¿qué? Hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido. Es el favor de Dios para vos o para su pueblo, que no lo merecemos. Entonces, Pablo pide a la iglesia que estaba con Timoteo que sean acompañados de la gracia de Dios. Porque es lo único que vamos a necesitar, es lo único que podemos depender. Nosotros tenemos varias cosas para hacer como iglesia, muchas cosas. Pero sin la gracia de Dios no se puede hacer. Sin la gracia de Dios los corazones no pueden cambiar. Sin la gracia de Dios el ánimo no puede ser levantado. Sin la gracia de Dios las personas no van a venir. Así que yo lo que más pido y oro es poder estar anhelando lo mismo que Pablo. Que la gracia sea conmigo, que la gracia sea con ustedes, para que puedan poner el querer como el hacer por su buena voluntad y hacer su obra. Porque acá tenemos mucho. Yo tengo mucho por delante, usted también tiene mucho por delante para hacer. La conclusión
vemos que Pablo ya se muere tranquilo, ya se va, dijo, yo ya estoy a punto de ¿qué? De ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor me dará, el Señor juez justo en aquel día. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que él ya estaba a punto de partir, ya sabía que se avecinaba su partida. Él se moriría tranquilo. Te hago la pregunta, ¿vos te podés morir tranquilo? Estoy hablando de muerte, ¿no? ¿Qué cosa? Pero, ¿vos te podés morir tranquilo en el Señor? ¿Te podés morir? Si no te podés morir tranquilo, si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, el resto de tus días, ya sea dónde vas a pasar, te animo a que puedas pensar en eso, porque hay dos lugares, no hay un limbo, no hay reencarnación, no hay nada de eso. Jesús claramente enseñó, está el infierno o está el cielo, o estar lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad, o estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, por los días de los días, hasta el fin del mundo, hasta el infinito. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Pedro lo dijo muy claro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Él es el único que puede dar salvación del alma, el único que puede quitar el pecado del mundo, como lo cantamos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en vos mismo? ¿En pensar que por ser una buena persona, en que pensar que por ser una buena madre, en pensar que por ser un buen padre vas a ir al cielo? Estás equivocado, totalmente equivocado, porque no hay una persona totalmente buena que haga el bien y que nunca peque. Lo dijo Salomón. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Así que te animo a que puedas reconocer tu condición de pecador y reconocer al Salvador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es así. Cristo muere y entonces le vas a ir a Él por fe. Espero que sí, que no dejes pasar esta mañana, no dejes pasar otro día. Pedile perdón. Y así finaliza Pablo esta carta. Cristiano, hoy vimos lo importante que es tener un buen matrimonio sólido. Si tenés un matrimonio, sé fiel con tu matrimonio, sé fiel. Sirve al Señor con tu matrimonio. Vemos que es importante también la casa, en cuidar la casa. Si usted tiene familia completa, cuídenla, busquen, guíanla para que sirvan al Señor todos juntos. Yo algo que me llama la atención, y yo sé que ya lo vimos, pero están muchos, es obligación llevarlo a ¿dónde? A la escuela. Es obligación llevarlo al médico. Ellos no deciden si van o no van. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un pensamiento, unos valores que no puede faltar ahí. Es su educación. Pero ellos sí pueden decidir sobre ¿qué? Sobre lo espiritual, sobre venir a la iglesia o no. Eso es algo que son valores invertidos. Mientras que esté en tu hogar, debe venir a la iglesia. Debe querer, si quiere o no, eso no importa, porque está bajo tu tutela. Debes traerlo, que aprenda de la palabra de Dios. ¿Dónde lo va a aprender? ¿Dónde lo va a aprender la palabra de Dios? ¿Le va a enseñar el celular? ¿La televisión? ¿Los amigos en la calle? ¿Le va a enseñar la palabra de Dios? Entonces, qué importante es que la casa sea como la casa de Onesíforo, que sirvió al Señor de manera completa, con toda su familia. Es desafiante eso. Y también vemos que hay que mantener el contacto con otros hermanos, de formar contacto, de formar relaciones. No seamos aislados socialmente, sino que ese contacto no es solamente para ser más conocidos, sino para aumentar el ánimo y la espiritualidad, orando uno por los otros. Y pidamos al Señor, le pidamos al Señor con toda nuestra fuerza, que Él esté con nosotros. Él está con nosotros, pero muchas veces pasa lo que dice Efesios 3, lo que Pablo pedía es que a fin de que Cristo habite en los corazones. Muchas veces
nosotros no le damos lugar al Señor para que habite en los corazones. Estamos ocupados en otras cosas, y nuestros corazones tienen otras cosas y no hay lugar para Cristo. Entonces, Él está ahí, golpeando la puerta, y llama. El que abre la puerta, que dice, ¿qué iba a hacer Él? Cenar con Él, comer con Él, pasar un tiempo con Él. Eso es comunión, no habla de salvación, de comunión. Pidamos por eso, oremos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, para que tú le ayudes a aplicar la palabra. Ayúdame a mí a aplicar la palabra, Dios. Que el Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu, Padre. Que nos fortalezca. Y muchas veces nosotros lo rechazamos, esa comunión, porque queremos tener comunión con el mundo, comunión con otras cosas, ocupados y llenos de otras cosas. Pero el Señor Jesucristo está allí, tocando la puerta y llama. Te pido, Dios, también que los matrimonios que estén aquí, guárdalos, presérvalos, Señor. Que juntos estén sirviendo al Señor. En que si hay alguien aquí que está de manera incompleta, no está con su esposo o con su esposa, que ore fuertemente para que se conviertan, para que puedan venir juntos, porque es el cuadro, es el cuadro completo, y que estar buscando la salvación del mismo, que juntos puedan servir como Priscila y Aquila. Te ruego también, Señor, por toda la casa, como la casa de Onésiforo, que servía con toda su casa. Te pido por ello, Señor, porque es totalmente difícil. El mundo quiere derribar los hogares. Y te ruego que eso sea una excepción en los hogares cristianos. Te pido también, Señor, para que haya comunión con otros hermanos de otra iglesia. Sabemos que son de otra iglesia, de otra congregación, pero de vez en cuando es bueno mantener contacto, Señor, para animar, para orar. Así que te animo, te oro, Padre, para que tú fortalezcas esa área en los hermanos de aquí. También te ruego, Señor, para que tu gracia esté con nosotros, porque no hay otra forma, nuestra manera en que nosotros podamos hacer la obra. Y te pido para que pongas ese querer en mis hermanos. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.